¿Qué tal, amigos, amigas de la octava? Vaya que se ha discutido mucho durante pues varios meses, sin duda alguna, el tema de la libertad de expresión, de la discusión, de los problemas nacionales. Hemos tenido, por supuesto, diferentes personalidades hablando del mismo. Hace unos días generó polémica la llegada de Epigmenio Ibarra al espacio conducido por Ciro Gómez Leiva, un espacio que se ha caracterizado por ser crítico, por cuestionar a la actual administración federal. Y esto generó reacciones encontradas que nos llevan a plantear el tema de qué tanto se quiere escuchar diversas voces en los medios de comunicación, qué tanto se quiere escuchar una sola voz en los medios. Y se encuentra con nosotros Epigmenio Ibarra, a quien yo saludo, por supuesto, con mucho gusto y con toda mi admiración. ¿Cómo estás, Epigmenio? Muy bien, Jesús, muchas gracias. Qué gusto saludarte, qué gusto estar contigo. Gracias por la invitación. Gracias, Epigmenio. Pues yo de entrada te plantearía así la primera pregunta, la primera reflexión, mi querido Epigmenio. Vivimos una época en donde hay un sector de la población que no quiere escuchar otras voces, que solamente quiere escuchar lo que considera su verdad. Pues sí, mira, hay una derecha muy intolerante. Con toda franqueza hay que decirlo y con todas sus letras. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a tener el dominio de los medios de comunicación, en donde oyen una versión uniforme de los hechos. En general muy, yo no digo crítica, porque crítica es el ejercicio de la inteligencia. Y muchas de las expresiones en contra de López Obrador de lo que carecen es de inteligencia, de conductores de radio, de televisión, de columnistas. Pero es un santuario, los medios son un santuario. Salvo contadísimas excepciones, tienen una sola voz. Y llegan a un sector minoritario de la población, pero que tiene mucho peso, en función de que tiene internet, en función de que es muy ruidoso, no sale a las calles, no se manifiesta, no mueve la aguja en las urnas, pero sí es el público cautivo de los medios convencionales de comunicación, de los canales de televisión, de las estaciones de radio, en donde, como decía López Obrador, mentira que haya equilibrio porque uno aparece, son 100 a 1. Pero eso provoca una rabia. O sea, yo nunca me imaginé, y se lo dije hoy a Ciro Gómez Leiva. Le dije, ¿ya probaste lo que es estar de este lado un ratito? Es que me tundieron, te tundió tu gente porque invitaste a un animal, a un ser decrépito, a un anciano, a una rata inmunda, todos esos calificativos que nos endilgan. Y además, abandonando a Ciro y diciendo, a partir de hoy te cancelo, te dejo de seguir. Calla a ese cabrón, no le des espacio. Como piden todos los días que me despida Milenio. Como denuncian mis tweets, como atacan mi cuenta de Twitter para imponerme un cerco de silencio. De este lado, del lado de la izquierda, del lado de quienes estamos con López Obrador, pues estamos más acostumbrados a escuchar de todo. Y ciertamente hay gente que se enoja, hay gente que reduce sus posiciones y que responde igual, pero digamos que hemos oído siempre la otra versión. Ahora es increíble. Ahora a mí me preocupa. Y me están diciendo, ¿por qué bloqueas? Porque bloqueo al que me amenaza. Claro. Porque bloqueo al que me insulta. Pero además no me insulta a mí, sino que me insulta a mí, insulta a López Obrador en términos escatológicos, con una vulgaridad, con una violencia verbal. Y entonces bloqueo porque la violencia verbal es una incitación a la violencia física. Claro. Y no quiero darles espacio para que rieguen.
esta rabia y para que produzcan cosas que ya me han pasado, de que señoras muy decentes me agreden o tipos muy decentes, muy bien vestidos, llegan y me dicen, usted y su patrón está haciendo pedazos a este país, es usted un lamehuevos. Una señora que te diga eso. Claro. O que te digan usted y el cacas. Claro, eso pasa en cierto sector de la sociedad. Caminar en el Zócalo, ir por los barrios, para mí es una experiencia gozosa porque la gente, por otro lado, te respalda y te apoya. Pero estamos hablando de una derecha muy intolerante. La intolerancia es la sustancia fundamental del conservadurismo, de eso está hecho. Entonces, hoy que se produce este hecho, oye, es una vez a la semana. Son unos minutos en una estación de radio que todos los días, todo el tiempo le pega a López Obrador. Se produce este hecho y llevo no sé cuántos días recibiendo tanganadas de insultos. Y a Ciro le dicen cosas horribles, pero no lo insultan a él, le dicen que ya se vendió, porque le dio espacio a esta rata inmunda. Entonces, y además detrás de todo esto, mi querido Jesús, hay estrategia. Claro. No se trata de que los bots sean muchachitos léperos. Hay semiólogos, hay psicólogos, hay politólogos diseñando la estrategia, que es muy afín a la estrategia tradicional del PAN. Entonces, tienen esta cosa protofascista de tratar a los opositores como los nazis trataban a los judíos, diciéndoles insultos tan vulgares con un propósito, deshumanizarlos. Cuando tú deshumanizas a un ser humano, le quitas eso que lo hace ser como tú, un semejante. Lo destruyes, lo puedes aniquilar. Eso están haciendo. Están jugando un juego extraordinariamente peligroso. Y bueno, hay que denunciarlo, hay que decirlo con todas sus letras. Pues yo no equiparo, no son las dos partes iguales. Porque el pueblo raso es un pueblo distinto. No, primero, no tiene que andar no anda nunca con amenazas. El pueblo también es más directo, pero es más recatado. Sí, claro. Porque además está más cerca de la realidad. Estos señores bien de la del Valle o de Polanco, de Lanzures, se ponen en una actitud terrible, terrible. Entonces, yo diría que no somos iguales, de plano, como dice López Obrador. Una cosa es la firmeza y la claridad y decirle a las cosas por su nombre, y otra cosa es cubrir de insultos al otro. Claro. Oye, mi querido Pigmenio, ahorita mencionabas precisamente a este grupo que a final de cuentas sigue teniendo un poder, sigue teniendo un control de medios de comunicación, sigue siendo un factor clave en el tema de la verdad. ¿A qué me refiero con la verdad? La verdad que ellos quieren imponer. Y una estrategia en donde ellos son los primeros que hablan de censura, ellos son los primeros que hablan de falta de espacios, ellos son los primeros que hablan incluso de que si despidieron a tal o despidieron a otros, ya lo veíamos con Raimundo Riva Palacio, que asegura que el presidente de la República llamó para despedir precisamente al propio Ciro Gómez Leiva y el propio Ciro Gómez Leiva desmintiéndolo en el espacio de Julio Astillero. Vemos un afán de dejar un mensaje, diría, vamos a citar una frase coloquial, que tizne por lo menos. Sí, hombre, pero es que además, bueno, Raimundo es un volador. Esa es la jerga que se utiliza en el periodista para decir que alguien es un mentiroso.
Él hazte la cuenta que estuviera en el escritorio de López Obrador cuando levanta el teléfono y le dice, siempre narra cosas inauditas. Y le habló a fulano y le dijo, y entonces, y tú dices, ¿y dónde estaba sentado? O peor todavía, ¿quién le pasó la grabación? ¿Qué oficina de policía le pasó la grabación? En este Claro. caso ya ni policía. ¿Qué oficina de espionaje privado o de PRI o del PAN le pasó la grabación? Pero viven obsesionados con tratar de mostrar que en este país hay censura. No han podido, pero mostrar la menor evidencia. A Carmen Aristegui yo le dije ya hace rato, le dije, Carmen, no exageres, por Dios. Nunca has tenido tanta libertad como ahora. O sea, Raimundo Palacios puede inventar lo que le dé la gana. ¿Quién le dice nada? Ah, le dicen sus verdades cuando miente y entonces se dicen perseguidos. No, no, eso es muy distinto. Romper con la simulación y decir, ustedes están de aquel lado y están mintiendo, es un derecho y un deber del presidente de la República y de todos nosotros, porque la libertad de expresión no existe sin el derecho de réplica. Es consustancial a la libertad de expresión el derecho de réplica. Entonces el presidente lo ejerce. Hay esta cosa de decir que López Obrador es un tirano. Y hay al mismo tiempo la exigencia que actúe como tirano. Resuelva usted. Espéreme tantito, eso está en manos del procurador, que no es autónomo. Es que usted, perdóneme, eso es de la Suprema Corte de Justicia, que es otro poder. Quieren ver al presidente como a ellos les gustaría que fuera el presidente, como un tiranuelo, como fueron todos los que lo antecedieron. Es un hombre demócrata. Y no pueden más que mentir porque no pueden sustentar con hechos que no pueden sustentar con hechos que aquí exista la censura, que no haya libertad de expresión. ¿Por qué le dicen pendejo y petulante al presidente de la República? ¿Por qué escriben esas cosas que escriben? Loret, en ningún país serio, ese libelo que hizo de la Casa Gris podía haber sido transmitido porque se enfrentaría a un montón de demandas en puerta. Llamó a Caroline Adams y a José Ramón para decirles, el viernes sale una historia que te hace pedazos, ¿tienes algo que decir? Llamó a Baker Hughes para decir, andamos sobre la pista de conflicto de intereses, queremos saber su opinión, como hace cualquier periodista norteamericano o europeo. Tenemos un periodismo patético, periodismo de una élite conectada con el poder desde siempre, que vive del poder y no de sus lectores, y que ha adquirido una fuerza monumental y se ha convertido y ha pasado a ser la primera línea, como la oposición no hace ni un café. Son los periodistas los que ya se ven, pues no sé, Loret me imagino que se siente presidenciable. O sea, ¿creen que esto es así? Que porque tienen 7 millones de seguidores, representan al país entero. O a la mayoría, pues. Entonces, si hay un clima, no hay que decir la polarización es expresión de lo que sucede en una democracia. Claro. En Inglaterra se dan hasta con la cubeta, en el Parlamento. Y el primer ministro agarra y le dice al Times de que se va a morir en el Parlamento. Aquí hay una corrección política, que es pura simulación, pura hipocresía. Totalmente, totalmente de acuerdo. Mi querido Epigmenio Ibarra, yo como siempre te agradezco mucho estos minutos para la octava, oye. No, al contrario, mi querido Jesús, yo te agradezco que te atrevas a abrirme espacio porque la cauda de Vox que se te van a ir encima va a ser terrible. Te van a Va, reclamar.
Vale mucho la pena, mi querido Pigmenio, con tal de escucharte, por supuesto. Ándele, pues te lo agradezco y te mando un abrazo muy fuerte. Igualmente, hasta pronto. Hasta pronto, chao.